Cordial saludo, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la tercera sesión de clases pregrabadas. En esta oportunidad vamos a desarrollar un tema que sé que previamente habíamos de pronto abordado de manera ligera, pero considero necesario puntualizar o precisar algunos conceptos para que, pues, de parte de ustedes quede lo suficientemente claro el tema. En esta oportunidad vamos a desarrollar lo relacionado al Comité Internacional de la Cruz Roja o también conocido por sus siglas CICR. Antes de abordar la temática, es necesario indicarle que el CICR conforma junto con otras instituciones el denominado, el conocido Movimiento Internacional de la Cruz Roja Internacional. El movimiento se denomina así, toma el nombre porque precisamente es una red de instituciones, subrayes de carácter humanitario, que actúan en todo el mundo. Es decir, el movimiento agrupa distintas instituciones que se dirigen por unos principios, digamos, universales, que en todo momento van orientados, orientan o están orientados a un enfoque humanitario dado a la protección de los seres, del ser humano como tal, ¿no? Entonces, este movimiento de la Cruz Roja Internacional, al cual hace parte el CICR, también está integrado, o en segunda medida, por las federaciones o la Federación más bien Internacional de Sociedades Nacionales de Cruz Roja, y finalmente está integrado por las sociedades nacionales de Cruz Roja que se dan en cada país. Entonces, el movimiento de Cruz Roja Internacional hacen parte a él tres instituciones, ¿no? Digamos, primero el CICR propiamente, en segundo lugar la Federación Internacional de Sociedades Nacionales de Cruz Roja y en tercer lugar las sociedades nacionales de Cruz Roja o Media Luna Roja que se dan en cada país. ¿Por qué es importante? Para poder distinguir o diferenciar desde el punto de vista funcional cuál sería el campo de acción de cada uno de ellos. Que es bueno aclararles que por supuesto está enfocado netamente está direccionado a una atención al ser humano, proteger al ser humano, proteger a las víctimas, tanto del conflicto armado o por otras circunstancias, ¿no? Entonces, el movimiento, digamos que trabaja o desarrolla sus funciones gracias a estas tres instituciones que lo componen. Entonces, puntualmente, nosotros vamos a desarrollar lo relacionado al 6CR, ¿no? No obstante, pues es necesario aclararle que la Federación Internacional de Cruz Rojas, de Sociedades Nacionales de Cruz Roja Internacional, también se dan la tarea de proteger a las personas, pero su enfoque está dado a situaciones ajenas al conflicto armado interno. Me refiero a la Federación Internacional. La Federación Internacional de Sociedades Nacionales de Cruz Roja nace en el año 1919, después de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, perdón. Y su fin, ojo, es un fin netamente humanitario, por supuesto, pero el mismo está su campo de acción es distante un poco de las víctimas o del conflicto armado interno propiamente. La 6CR, este sí desarrolla de manera puntual la protección, brinda atención a víctimas de los conflictos armados, protege a todos los sujetos de especial protección, como yo denominé, por parte del DIH y promueve precisamente la protección del DIH. Por su parte, las sociedades nacionales de la Cruz Roja o Media Luna Roja que están en cada país, por ejemplo, la Cruz Roja colombiana, eh, también, si bien es cierto, hay un carácter humanitario, está desarrollado su actuar se funda en los principios que rigen a todo el movimiento. Usted ve que en Colombia la Cruz Roja, por ejemplo, desarrolla labores no únicamente en el campo del DIH ni en escenarios de conflicto armado, sino que la Cruz Roja colombiana, por ejemplo, se desarrolla o sus funciones, su actividad, la desarrolla en distintos escenarios, ¿no? Desastres naturales, de emergencias, actúan e intervienen en actividades abiertas al público, en distintas, qué sé yo, conciertos y demás. Ahí está la Cruz Roja, ¿cierto? Como un organismo que en caso de presentarse algún tipo de desastre,
ellos pueden hacer presencia. La Cruz Roja Colombiana, por ejemplo, también se desarrolla sus funciones en terremotos, en vendavales, aquí en la zona de la Mojana Sucreña, bastante que la Cruz Roja ha intervenido junto con la Defensa Civil, que es otro organismo que tiene funciones, bueno, sí, netamente eh, eh, diferentes, pero en última, todas las entidades que conforman el movimiento internacional de la Cruz Roja Colombiana, digamos que hay un apego importante a la protección del ser, de la persona humana, y no están desprovistas del elemento indispensable que es, por supuesto, el carácter humanitario que tienen estas instituciones. Entonces, ahora sí, nos vamos a centrar únicamente en el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Comité Internacional de la Cruz Roja, para dejar un poco al lado la Federación Internacional y las sociedades nacionales, ¿no? Eso pues para que usted pueda distinguir y en el momento, a la hora del té o en terreno, usted pues logre diferenciar cuando estamos en presencia de sociedades nacionales de Cruz Roja, cuando estamos en presencia de la Federación Internacional, se llama así Federación Internacional, usted la encuentra así en Google, yo por sus siglas, International Federation, ¿qué es eso? SC, Sociedades Nacionales, Federación Internacional de Sociedades Nacionales, aparece como IFCR, si no estoy mal. IFCR, así aparece. Y con indicación puntual de cuáles son sus funciones, que repito, en este caso están desligadas un poco de desastres ocasionados por los conflictos armados propiamente dicho. Ahora sí, nos centramos en el 6CR, ¿no? Que es el que nos interesa, que es el Comité Internacional de la Cruz Roja. Este, que tiene su sede en Génova, se identifica por que la Cruz Roja está encerrada en una circunferencia que dice Comité Internacional. Usted lo ha visto de pronto aquí en Celejo en las calles, y abajo dice Génova. Este comité puntualmente es el que está reconocido en los convenios de Ginebra, para que usted me entienda. Es por eso que muchos consideran que el 6CR, el Comité Internacional, algunos consideran que es la guardiana o es la que guarda los preceptos y disposiciones contenidas en los convenios de Ginebra del año 1949. Y tiene, y tiene su razón de ser. Ustedes saben que Henry Dunant, quien se considera que fue el fundador de la Cruz Roja, en el año 1862, ustedes saben que se da la tarea de escribir los conocidos recuerdos de Solferino. En el año 1863 se da la primera reunión del comité, por decirlo así, internacional de la Cruz Roja, precedido por Henry Dunant. En gran parte ya se visibilizaba la importancia de crear un organismo pues, que se diera la tarea de brindar la asistencia a los heridos, a los enfermos, a los náufragos en situaciones de guerra. Y en el año 1864 es cuando finalmente Henry Dunant y quienes pertenecían a este comité se dieron a la tarea de impulsar a los gobiernos a que aprobaran lo que hoy en día es el primer convenio de Ginebra, claro, en su fórmula más arcaica del año 1864. Entonces, digamos que esa circunstancia conllevó a que posteriormente, en 1949, ya los convenios de Ginebra ya se estructuraran como tal y, por supuesto, reconociera en el Comité Internacional de la Cruz Roja como ese organismo encargado de velar por el cumplimiento y las directrices dadas en los mismos convenios de Ginebra. De ahí que se diga que precisamente el Comité Internacional de la Cruz Roja es quien en este momento ostenta la guarda y el respeto de las disposiciones contenidas en dicho instrumento. Entonces, precisamente como le venía indicando, el 6CR se funda en los convenios de Ginebra, en sus protocolos adicionales, no hay que perder de vista eso. Eh, es una organización independiente, es una organización neutral, es una organización que tiene cierta autonomía y de manera puntual brinda protección, así usted lo puede aprender, protección y asistencia humanitaria a las víctimas de los conflictos armados y pues de otras situaciones de violencia, y por supuesto va a promover el respeto del DIH. Eh, digamos que esa es la misión, o es el cometido, los cometidos generales que tiene la Cruz Roja, el Comité Internacional de la Cruz Roja.
¿Cómo se financia este organismo internacional? Bueno, se financia precisamente por los estados que son parte de los convenios de Ginebra, por gobiernos quienes dan aportes, dan donaciones, el particular que desea hacer una donación, y también el CICR, miren ustedes, sorprendentemente, se financia gracias a los aportes que hacen las sociedades nacionales, como por ejemplo la Cruz Roja colombiana, ¿no? Saben que la Cruz Roja aquí pues, tiene también un reconocimiento, manejan sus propios recursos, tienen de hecho hasta una lotería, si no estoy mal, de la Cruz Roja colombiana, y eso pues permite financiarse internamente y apoyar también el Comité Internacional de la Cruz Roja, ¿no? Quien, reitero y repito, es quien gran parte de su accionar lo desarrolla la protección de las víctimas y a participar en los conflictos armados internos, muchas veces como mediadores o más que mediadores, pero brindando esa asistencia que se requiera. Y recuerden ustedes, tengan presente que con el tema de la operación Jaque, quien actuó en ese entonces fue el 6CR, ¿no? No digamos, no la Cruz Roja Internacional, no la Cruz Roja Colombiana, sino el mismo 6CR, eh, eh, quien hizo el reclamo por el uso indebido del emblema. Desen cuenta, el avión el helicóptero que fue pintado y encubierto usó de manera eh, astuta un emblema muy parecido al que usa el 6CR, ¿no? Entonces, eso generó cierto disgusto, porque ustedes saben que previamente el 6CR, y tendrán ustedes memoria de la liberación que se dio en nuestro país, el gobierno Uribe, de muchos secuestrados, ¿no? Intervino el 6CR y de una u otra forma el 6CR frente a la FARC tenía era bien visto, ¿no? Después de la operación Jaque, de todo esto que generó. Ustedes saben que la misma Cruz Roja indicó que esa circunstancia de hacer un mal uso del emblema, pues eventualmente podía constituir un crimen de guerra. Pero desafortunadamente ustedes saben qué fue lo que pasó en Colombia y eso pues quedó en nada. Es circunstancia que preocupa porque realmente pues se hizo un mal uso de un emblema que es respetado internacionalmente, que los mismos convenios de Ginebra lo reconocen y le dan, digamos, que los dientes para ejercer la vigilancia, muy a pesar de que el 6CR propiamente no sea ni ejerza como tribunal ni tenga ningún tipo de funciones jurisdiccionales. Pero digamos que es una entidad, un organismo que da respeto, ¿no? Que emana, que se respete por la labor que ha desarrollado durante muchos años. Ahora, el 6CR, por supuesto, tiene se denomina así, unos órganos de gobierno, que son los cargados de crear las directrices, las políticas, los lineamientos, desarrollar las actividades en todo el mundo. Ustedes saben que el 6CR, pues, sus funciones las desarrolla en todo el mundo, muy a pesar de que en cada país hayan sociedades nacionales, como en el caso de la Cruz Roja Colombiana. Pues una cosa, pues no digamos que no excluye a la otra desde el punto de vista funcional. El 6CR efectivamente tiene una dirección, tiene un consejo de asamblea, tiene una asamblea, tiene unos miembros del comité y tiene una presidencia, ¿no? Quienes cumplen funciones administrativas y son los que crean los lineamientos, las directrices, cuáles son las actividades que va a desarrollar en todo el mundo eh, o desarrolla puntualmente en distintas partes el 6CR. La Cruz Roja Internacional, o el Comité de la Cruz Roja Internacional, o más bien el movimiento, ya hablemos de movimiento, tiene unos principios que van a desarrollar o que van a direccionar su actuar. Estos principios, digo que no son tan solo del 6CR, estos principios desarrollan toda la estructura del mismo movimiento, ¿no? ¿Y cuáles son, a ver, esos principios que tiene el 6CR? Pues digamos que eh, o los principios de la Cruz Roja, para hablar de manera general, ¿cuáles serían los principios que desarrollan su actuar? Primero, el principio de imparcialidad, ¿cierto? Necesariamente estos movimientos, bien sean el mismo 6CR, bien sean las sociedades nacionales o bien sea la federación, pues la imparcialidad es lo que va a denotar credibilidad en sus actuaciones. Por lo tanto, ningún organismo que haga parte del movimiento debe parcializarse con un grupo ni con un sector de la población y tratándose de conflictos armados con ningún grupo, no, porque eso generaría eh, cierta dificultad para el desarrollo de las funciones.
Otro principio que desarrolla, por ejemplo, la Cruz Roja Internacional, tenemos que el principio de humanidad. Pues claro, su desarrollo o el desarrollo funcional está dado pues, en el respeto y en la garantía de la dignidad de la persona, este reconocimiento de la persona como un sujeto también de derechos. Otro principio, por ejemplo, tenemos la neutralidad, ¿no? Que está íntimamente ligada con el principio de la imparcialidad. Otro principio que tenemos también es el principio de la independencia, por ejemplo. Otro principio que tenemos es que es quizás uno de los que más sobresale, el principio del voluntariado. Todas aquellas personas que trabajan en el 6CR y que trabajan en las sociedades nacionales de Cruz Roja, se cuenta que no tienen ningún tipo de remuneración, ¿no? Digamos que el voluntariado es una labor ad honorem que se realiza por parte de los integrantes del movimiento en general. Otro principio que dirige el actuar de estos organismos, el principio de unidad, por ejemplo, el principio de universalidad, unidad porque se trabaja de manera conjunta entre todos los organismos que integran el movimiento de la Cruz Roja Internacional. Recuerden que el movimiento es el concepto abstracto, ¿no? En el cual están integrados las tres instituciones. Entonces debe haber unidad entre todas las instituciones que conforman los movimientos. Y universalidad porque desarrollan en todo el país, en todos los países del mundo. Tiene o ejerce operaciones el 6CR y pues en prácticamente todos los países existen sociedades nacionales o de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja. Hago esta distinción porque ustedes entienden que se usa el emblema de la Cruz Roja en aquellos países más de Occidente, el tema la Cruz Roja o del Cristal Rojo eh, eh, en otros países ya depende quizás de un elemento cultural o religioso importante, pero no obstante, ya bien sea, perdón, la Cruz Roja, la Media Luna Roja o el Cristal Rojo, pues digamos que ambas tienen la misma función o representan más bien lo mismo. Entonces, estos principios fundamentales, digamos que van a direccionar toda la labor que realiza el movimiento de la Cruz Roja Internacional. A ver, ¿qué hace? A propósito, que aparte del actuar en los conflictos armados, ¿qué más hace el 6CR? A ver, ¿dónde trabajan? ¿A quiénes ayudan? ¿Qué actividades desarrollan? Bueno, la lista es inmensa, ¿no? ¿A quiénes ayudan? Por supuesto, civiles, mujeres, niños, personas desplazadas, migrantes, detenidos, refugiados, personas en condiciones de discapacidad, a personas desaparecidas. En el caso de Colombia se encuentran los secuestrados. El papel que cumplió el 6CR fue indispensable, indispensable. Acuérdense ustedes la época donde el gobierno brasilero da un aporte significativo a este proceso. Creo que muchos de los helicópteros que sirvieron para operaciones fueron por parte del gobierno brasilero y la Cruz Roja necesariamente hacía parte de todo este tipo de acciones. Entonces, ¿a quiénes ayudan? La Cruz Roja como organismo a todo el mundo, todas las personas. Digamos que no hay ningún tipo de distinción de raza, sexo, ni más faltaba. Y ahora eso cumple con sus principios, con los principios que tiene este organismo. Eh, ¿Qué temas o qué actividades desarrolla la Cruz Roja Internacional? Pues claro, eh, señalarles apoyo a los estados en situaciones de desastres naturales, bueno, ahí también está la Cruz Roja. En temas de acción contra las minas también está la Cruz Roja. Está en temas de salud, está la Cruz Roja. En temas de seguridad económica también está la Cruz Roja. Eh, pero el Comité Internacional de la Cruz Roja, pues recuerden que puntualmente su función está dada a los conflictos armados, pero desarrolla otro tipo de actividades que de una u otra forma están asociadas, por supuesto, a mejorar la calidad y ciertas condiciones de vida de algunas personas pues, que han pasado o han sido blanco de blanco fácil en confrontaciones armadas. Entonces, el Comité Internacional de la Cruz Roja, 6CR, recuerden la función fundamental es dada a la protección del ser, brindar protección, brindar asistencia a víctimas de los conflictos armados. Digamos que ese es el eslogan. El resto de actividades se pueden realizar de manera quizás secundaria, sin que pierda la importancia también la atención, por ejemplo, de la población en casos de desastres naturales y demás.
En el territorio, puntualmente, tenemos la Federación Internacional y las sociedades nacionales. Por ejemplo, Cruz Roja Colombiana, quienes, en el caso de Colombia, se cuenta que la Cruz Roja Colombiana, al margen de también de estar estatuida, eh, conformada para brindar atención en cuanto a derechos humanos y de VIH, se cuenta que en Colombia el enfoque ha sido más dado a la protección de la población, pero por otras circunstancias ajenas al conflicto armado. Eso quizás obedece de pronto a- a la necesidad de actuar en un frente en relación con otro. Pero digamos que todas están orientadas bajo unos mismos lineamientos. Quiero terminar pues indicando algo que me parece que es de suma importancia, que no podemos perder de vista frente a este tema, es que en las confrontaciones armadas, que hay dos o tres grupos, uh, que hay una confrontación, que estén en una situación eh, que pueda alterar el orden público, el Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional, valga decir el 6CR, no es el único que puede actuar en dichas confrontaciones. También, ustedes creo que ya en su momento ya hemos conversado sobre el particular, también las fuerzas militares tienen grupos de militares que entrarían como no combatientes que estarían habilitados para brindar asistencia y ayuda también humanitaria. Para ello, pues deberán identificarse, ¿no?, con el respectivo emblema de la Cruz Roja, en un emblema que fondo blanco con una Cruz Roja en el brazo izquierdo, y esto permitirá, ojos, actuar en operaciones humanitarias sin ser miembros ni del 6CR, ni de la Federación Internacional de Cruz Roja, ni de sociedades nacionales. Entonces es necesario tener en cuenta y tener claro eso, que un militar porte en el brazo un fondo blanco con el emblema de una Cruz Roja, eso no quiere significar que el militar pertenezca, ¿no?, a ninguna de estas entidades que integran el movimiento de Cruz Roja Internacional, no, ni más faltaba. Lo que significa este emblema, y así lo reconocen los convenios de Ginebra, es que ese militar, que a pesar de portar un uniforme, su función puntual no es la de entrar en confrontación con el enemigo, sino de brindar asistencia humanitaria y auxiliar a los heridos, a los enfermos y, por qué no, a las víctimas, que eventualmente víctimas, por ejemplo, civiles, que generen las confrontaciones armadas. Entonces es importante, y quería terminar con eso, ¿no? Des en cuenta que a raíz de la situación esta que se presentó en el COVID en Nueva York, una embarcación norteamericana, sí la vi hace como 2 o 3 semanas, llegó a las costas, creo que de Manhattan, no sé, y estaba toda pintada de blanco con emblemas de la cruz, con el emblema de la Cruz Roja, es decir, con una cruz roja, todo el blanco, todo el barco, la embarcación de blanco, y tenía el emblema de la Cruz Roja. Eso no quiere decir que pertenezca al comité, esa embarcación no pertenece a las fuerzas militares, pero está o fue atribuida o fue eh, delegada, dicha embarcación se encargó o fue en su momento determinada para realizar labores humanitarias. Son los conocidos barcos, hospitales y demás. No pertenecen al 6CR. El 6CR tiene su propio, digamos, en la medida de sus posibilidades, cuenta con sus propios aeronaves y demás para cumplir con sus misiones. Estas embarcaciones que ustedes vean no pertenecen a la Cruz Roja Internacional, pertenecen a las fuerzas militares, pero dicha identificación permite reconocer que la misma está dada para cumplir labores humanitarias. La Cruz Roja Internacional o el 6CR, sus embarcaciones, sus vehículos llevan su emblema y dice Comité Internacional Génova, el símbolo de la Cruz Roja está rodeado de una circunferencia. Si es el de la Cruz Roja colombiana, simplemente está el fondo blanco, la cruz, y dice abajito Cruz Roja Colombiana, y normalmente se identifican están vestidos como con unos kimonos, no sé, azules, si ustedes lo han visto. Eso para identificar, primero, si pertenece al 6CR, normalmente son unos carros blancos con las circunferencias y demás, y dice Génova para identificar que pertenece al 6CR, y si es Cruz Roja Colombiana, normalmente se dice así, Cruz Roja Colombiana, si no hay forma de identificar. Y aquellas embarcaciones o aeronaves que estén pintadas de blanco y tengan el emblema de la Cruz Roja, significa que están asociados, hacen parte a una
a un grupo, a una fuerza armada, y que el mismo ha sido destinado para labores humanitarias. Todo eso para significar que el emblema de la Cruz Roja tiene en gran parte, ese emblema de la Cruz Roja tiene un efecto protector, que sirve para identifica, pero también protege a aquellas personas que los portan. Por eso los militares que portan el emblema, así el fondo blanco con la crucita roja, digamos que son sujetos de protección, por lo tanto son tenidos como no combatientes y no puede lanzarse ningún ataque contra los mismos. No hacerlo constituye un crimen de guerra. Entonces, listo, señores, creo que ha sido todo por esta sesión. Voy a cargar el video en la URL, en plataforma, para que usted eh, pueda revisarlo cuantas veces desee, y también en plataforma voy a dejar abierto el respectivo foro de debate. Una vez usted haga la lectura del material que está acá en plataforma, revise el video, usted pueda participar con inquietudes, comentarios u observaciones, y de esta forma vamos aclarando pues cada vez más, vamos aclarando las dudas y pues avanzando en el programa. Les reitero que después de este tema, ya que normalmente quedarían de temas para abordar, serían 3 sesiones de clase, más o menos a mediados de marzo estimo estar finalizando ya el programa con ustedes. El resto de tiempos quedará para absolver, me reitero, dudas, preguntas y cualquier observaciones que ustedes quieran desarrollar. Listo, señores, no siendo más, gracias por la atención dispensada. Espero que haya quedado claro este pequeño conversatorio sobre un tema que a veces puede generar dudas si no hay cierta precisión, y el objetivo era pues puntualizar ciertos temas para que ustedes pues, puedan identificar desde el punto de vista funcional y desde el punto de vista de las operaciones, el campo operacional de cada una de estas instituciones. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.